en Radio Televisión y en nuestro programa Lo Justo. Antes de ir con Juan Cámara, quiero compartir con ustedes, en todo caso, resaltar lo que ha generado el defensor del pueblo, el doctor Albán, ya sobre el tema de lo que se está diciendo acerca de la presidenta de la República, como ha dicho Jania Pérez Cuellar, que bueno, prácticamente están molestando a la presidenta de la República, hay un boicot contra la presidenta de la República, esto contra la institución presidencial, es lo que ha señalado Jania Pérez Cuellar, ministra de Vivienda. Pero Walter Armán creo que ha dado el clavo con lo que ha resaltado sobre esto, ¿no? Ha dicho que el Poder Ejecutivo no es el investigado, es la presidenta en su calidad personal. Porque aquí están diciendo no, que se ve dañada, que se ve mancada en la institución de la presidencial, ¿no? Y esto no se debió haber dado. Pero importante lo que señala Walter Armán. Y aquí los ministros deberían de saber que se le pregunta sobre ese tema, no sobre los casos de la presidenta de la República, deberían decir, no, yo no respondo sobre eso, porque yo soy ministro. Pregúntenme, no, lo que estoy haciendo o algunos cuestionamientos, pero sobre la presidenta de la República, discúlpenme, pero ella tiene su abogado y son sus temas. Eso es lo que debería decir. Pero aquí hay todo un cagamontón y se justifican los ministros están diciendo no, es que aquí lo que pasa es que están yendo contra el Ejecutivo, ¿no? Están yendo contra la institucionalidad, que he dicho, presidencial. Pero bueno, a ver, vamos ya entonces a saludar y a dar la bienvenida a Juan Cámara, economista, ya está con nosotros aquí en HCM Radio Televisión. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todo tu radio escuchas y a todos los que te ven en HCMTV. A ver, mi estimado Juan, ha dicho y está señalando, por decir, como Jania Pérez de Cuellar y otro más, porque se está ya con esta información contando de que la presidenta de la República no es posible el viaje a China. Entonces, me dice, no, y los ciertos pueblos de que China es uno de nuestros principales socios de negocios y inversiones y todo eso, ¿no? Pero ha señalado de que sería bueno que la presidenta viaje para que pueda hacer inversiones. ¿Qué tanto? Porque puede ser cierto esto, porque la otra vez cuando la presidenta está muy afanada para el país también nos vendió este cuento, ¿no? Que se iban a hacer inversiones, porque se necesitan de estas inversiones, y hasta el momento no se ha escuchado nada que haya conseguido la presidenta de la República. Usted ve con buenos ojos este viaje, ¿cómo es posible lo de Dina Boluarte a China? Y le digo algo más, el congresista Valera ha dicho que no puede viajar porque algunos temen que ya no regresen. Bueno, si el Congreso aprueba la salida de Dina Boluarte, no queda otra que aceptar, porque contra el Congreso no se puede hacer nada ahora, porque tiene superpoderes, ¿no? A pesar de que la situación es crítica en Perú, debería centrarse Dina Boluarte en resolver las cosas pendientes que hay, pero una visita a China haría bien porque Perú es socio con China y Estados Unidos, que son dos de sus aliados más importantes, ¿no? Además de otros aliados que tiene, son muy importantes. Pero acá hay que tomar en cuenta que si realmente está gestionada esta reunión entre mandatarios, porque no vaya a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Milei en Argentina, que se fue a España por un tema de la ultraderecha, una reunión con la ultraderecha y todo el escándalo que se originó luego de todo lo que dijo, ¿no? Pero vamos a ver pues si tiene una agenda de reunión bilateral. Ojalá, pues no, esto sea cierto, pero
teniendo en cuenta lo que ha ocurrido cuando ella fue también la Europa, usted recordará, y en verdad que no consiguió nada, ¿no? Porque aquí yo decía en uno de mis comentarios, estimado Juan, acerca de que la presidenta de la República sale y dice que va a tener las inversiones, pero ¿quién va a querer venir a invertir en un país que cada día está peor en la parte económica, y no solamente en la parte económica, sino también en la parte social, vamos a decirlo ya en el tema de la inseguridad ciudadana? Vemos que se encuentran a inventarios, vemos que la delincuencia está a todo galope. Entonces, aquí van a querer invertir en nuestro país, vemos cómo actúan nuestras instituciones que tienen que impartir justicia, vemos que no hay una seguridad jurídica aquí en nuestro país, y con todas esas cosas, o sea, la presidenta de la República se aventura a decir que va a haber inversiones en nuestro país. Bueno, el problema en realidad para los agentes económicos es estabilidad jurídica. Si no tienes estabilidad jurídica, eso ya es un freno para que fluya la inversión extranjera, ¿no? Entonces, lo otro, los temas de problemas económicos, eso casi no lo ven los agentes. Lo que ven los agentes es estabilidad jurídica, porque lo ven, por ejemplo, el hecho de que haya una recesión o que esté afectada las condiciones sociales. Eso lo ven como parte de un ciclo económico que seguramente pasará en algún momento. Lo que ven ellos es la parte que es fundamental, la parte de estabilidad jurídica. Eso es lo más importante. No ven mucho la otra parte de la decisión que está de arriba. Sí, efectivamente, para un agente económico, si ve que las condiciones son favorables, sobre todo, como repito, en la parte jurídica, ¿no? Porque las inversiones necesitan tener estabilidad, y si hay estabilidad jurídica en el país, sabe que lo que va a invertir no va a tener problemas, ¿no? No va a ocurrir, por ejemplo, si hubiera alguna confiscación, si alguien le fuera a quitar sus propiedades o les estatizaría las plantas que desarrollen. Entonces ahí cambia todo el panorama, ¿no? Bueno, usted es el entendido en esto, ¿no? Pero a la hora de encontrar, creo que también aleja, ¿no? Esto porque lo que hace pasa en la región de la libertad con el sistema de los dineros, ¿no? Bueno, pero bueno, Juan, el otro tema que ya habíamos quedado, no sé si recuerda, es sobre el Perú, que sigue teniendo sobre estas calificadoras no tan importante calificación, ¿no? Pero una calificadora que nuevamente ha vuelto a ir en contra de esa empresa estatal. Bueno, lo que pasa, Jorge, que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, quiénes están detrás de la privatización de Petroperú, y la mayoría de las empresas son transnacionales, además de nacionales, ¿no? Por ejemplo, el AENSA, que es el nuevo grupo que cambió de nombre, que era Graña y Montero, y Graña y Montero estuvo involucrada en una serie de problemas judiciales. Entonces cambió a AENSA, y detrás de AENSA pues hay una serie de compañías más que quieren que la compañía petrolera se privatice. Hay que tomar en cuenta que Petroperú fue la única de las empresas que en el año 1993, que empezó la privatización, el proceso privatizador en Perú. No se hizo la privatización a Petroperú, o sea, es decir, fue una privatización fragmentada, porque lo que se entrega fueron parte, por ejemplo, de las filiales que tenía Petroperú, Petromar, Transoceánica y Solgas. Entonces, en ese entonces quedó pendiente lo de Petroperú para hacer la privatización, pero no se llegó a hacer. Fujimori siempre ha planteado la privatización de Petroperú, lo planteó también en el año 2015, y ahora se ha vuelto a tomar el tema de la privatización
de Petroperú, porque básicamente dentro de ese interés hay muchísimas compañías pues que están detrás, ¿no? Y la mayoría de son empresas transnacionales y son empresas nacionales, que está, por ejemplo, tenemos el Banco de Nueva York, AFP Habitat, AFP Integra, Fratelli Investment, Límite, Pacífico Corp, Prima AFP, Profuturo, GH Golding, IEG4 Capital Infrastructure Investment. Entonces hay una serie de compañías transnacionales y nacionales que están detrás de un activo que es sumamente importante. Hay que recordar que el petróleo como tal es considerado el oro negro. Sigue a la fecha siendo la principal fuente de energía primaria a nivel de todo el mundo. En todo el planeta lo que se busca es energía y Petroperú a través solo de la refinería, porque lo que ocurre a Petroperú le quitan la capacidad que tenía, por ejemplo, de poder realizar exploración, de poder realizar investigaciones para avanzar en todo el proceso de exploración, explotación. Le quitaron la comercialización, el transporte del crudo, solamente lo han dejado para refinar, y ese es el caso, por ejemplo, de la refinería de Talara que se está desarrollando, pero que lamentablemente, por ejemplo, ¿quién está detrás de la construcción de esa refinería? Es un grupo español. Entonces eso ha venido atrasando ese grupo español con intereses, obviamente, de Repsol, por ejemplo, atrasan pues el desarrollo de esta compañía que es muy importante para los intereses nacionales. Bueno, en todo caso, Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, ha dicho que la empresa está quebrada. Y hay una salida, no hay una salida de todo esto, porque nos dicen que mucho dinero se inyecta para lo que cupo beneficio de nuestro país. Lo que pasa, Jorge, que para que se opine sobre eso, en realidad dice mucha gente que tenía experiencia, pero lo que vemos en realidad son intereses detrás de un ministerio, ¿no? Entonces, uno tiene que revisar en realidad qué es lo que ha pasado con esta compañía, por qué se encuentra en esta situación. Fíjate que, por ejemplo, si revisamos la balanza comercial de hidrocarburos en el Perú, desde el momento de la privatización, encontramos que desde 1990 al 2023 hay un desbalance entre exportaciones e importaciones. Es decir, hay una balanza, el saldo de la balanza es negativa. ¿Por qué? Porque se importó mucho más de lo que se exportó. Se han importado 111.248 millones de dólares frente solo a los 68.971 millones de dólares. Y esta es una información del boletín del Ministerio de Energía y Minas, que yo lo he recabado de un investigador que en este caso era mi profesor en San Marcos, que él es especialista. Saconetti es especialista en tema de energético, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos que evaluar por qué viene todo este problema, por qué ocurre todo este problema, y no es un tema realmente que venga desde ahora. No se trata de que a la compañía le hayan, o sea, que Petroperú, a Petroperú en realidad la quieren liquidar hace mucho tiempo, y para liquidarla lo que tienen que hacerla es deficitaria, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa, Jorge, que la gente, por ejemplo, desconoce lo que significa integración vertical. Cuando se hace integración vertical, un agente económico toma todo el proceso desde atrás, como en el caso de petróleos, en el caso del sector energético. Petroperú estaba integrado desde atrás, desde la fase de exploración hasta la fase de comercialización. Entonces, si le quitan la fase de exploración, ya no puede explorar, ya no tiene recursos para seguir investigando, para seguir explotando más, y ya le quitan la capacidad de comercializar. Hay que recordar
que Petroperú tenía más o menos 170 grifos con los que llegaba a nivel nacional. Y al no tenerlos, entonces le quita capacidad de respuesta y lo hace más caro en el momento que hace el refinado. Es decir, tiene un proceso en el que no tiene competitividad. ¿Por qué? Porque la privatización que hizo Fujimori le quitó todo eso, le quitó esa capacidad de poder competir. Y entonces empresas como Rexol, que están metidas en el negocio de hidrocarburos, le quitan pues todo lo que, toda la capacidad que tiene. Recuerda que hemos tenido también a YPF, recuerda que hemos tenido, que está metido, por ejemplo, Primas, que estuvo metido también asociado con un grupo chileno que después el grupo chileno se salió y se ha quedado, y están digamos, trabajando en pared con la prensa y con el Congreso para tratar de tumbarse a Petroperú en realidad, ¿no? O sea, que aquí el tema es de que para ustedes están preparando el terreno para una privatización de Petroperú, o sea, las condiciones de que ya no da para más, de que mucho dinero se le ha inyectado, y que es una empresa que ya no sirve, y que más, la deuda creo que de hecho duplica más el precio de lo que ya valería Petroperú, ¿no? Claro, lo que están buscando justamente es eso, ¿no? Están buscando que la liquiden, ¿para qué? Para que la compren pues a precio de nada, ¿no? Entonces estamos hablando que, por ejemplo, la transferencia, por ejemplo, los lotes petroleros que no se están trabajando. Aquí hay, ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que en el año 1993 Fujimori crea una compañía, la compañía que se llama es una una compañía estatal la crea con la finalidad de que se haga cargo, ¿cómo? Perú Petro. Perú Petro, sí. En el año 1993 se crea esta compañía con la finalidad de hacerse cargo. Si uno revisa la página de Perú Petro, ahí va a encontrar, por ejemplo, cómo es que arranca Petro Perú en ese año, ¿no? Perú Petro, ¿cómo es que arranca? Ellos heredan 19 contratos vigentes de Petro Perú, 10 contratos de explotación y 9 de exploración. Entonces crean con la finalidad de que se haga cargo de todos los pasivos que en ese momento tenía Petroperú, pues, ¿no? Bueno, Juan, aquí lastimosamente entonces hay una confabulación entre autoridades, periodistas también, supuestamente comentaristas y analistas, que estarían allanando el terreno para que esta empresa pueda ser privatizada. Pero Juan, en otros países, ¿qué países cuentan con una empresa así estatal, una empresa petrolera? Brasil la tiene. Otros países de Sudamérica. Por ejemplo, México logró estatizar su petróleo. También tienes en Colombia también, Ecopetrol creo que es, y también en Venezuela, ¿no? A pesar de que Venezuela, por ejemplo, dio el pase para que haya exploración por el lado privado también, pero en el mundo, Jorge, se dio un paso trascendental, porque hay que recordar que el petróleo tiene desde la época de Rockefeller, 1870 más o menos, ¿no? Entonces, luego hubo un cambio trascendental a la industria del petróleo para que el sector estatal se hiciera cargo de la exploración de petróleo, porque es un activo súper importante para cualquier país del mundo. Ahora, ¿por qué, Juan, aquí en nuestro país, cuando sube el precio internacional del petróleo, sube rápidamente? Pero cuando baja, ¿por qué no baja? Bueno, lamentablemente porque se asume que tienen, digamos, stock antiguo, o sea, inventarios atrasados y dicen, bueno, vamos a vender, todavía vamos a esperar que ese inventario que tenemos a precio de tanto ya termine, ¿no? Y entonces ese es el problema. Pero lo que pasa es que tenemos una entidad que no controla pues bien, no fiscaliza bien este tema, como ocurre por ejemplo en México con
con AMLO, con López Obrador, se controla muy bien, hay un ente que controla muy bien para que el efecto no se traduzca en incremento de precios en el consumidor. Que eso es lo que la gente no sabe, ¿no? La gente quiere, hay gente que simplemente sigue la tendencia de mediática de los medios de comunicación que desinforman y lo que buscan es que se haga, digamos, una privatización ya total de Petroperú. Pero lo que la gente no sabe es que si se privatiza Petroperú, vamos a tener un gravísimo problema en el tema del abastecimiento de las gasolinas, porque fíjate, si tenemos en este momento una cantidad de petróleo, una cantidad de pobre prácticamente de petróleo en Perú, que siempre se ha importado, porque ya te acabo de hablar de la balanza negativa, de la balanza comercial negativa que tenemos, entonces se va a seguir importando. Y eso significa que los costos se van a traducir a los bolsillos de los peruanos, bueno, y la gente no sabe eso. Bueno, lastimosamente, entonces estamos en ese camino hacia la privatización de esto en Perú. No sé si está enterado, Juan, acerca de una ley que se ha aprobado en el Congreso de la República, y aprovecho disculpe que lo toque ya en esta consulta, acerca, que han aprobado algo así como que una ley para ya dotar de agua a toda la población. O sea, que se necesita una ley para que se haga esto, no es una tarea, un trabajo ya de vivienda. ¿Una ley sobre qué, Jorge? No te copié bien. A ver, sobre que ya han aprobado en el Congreso de la República una ley, lo que pasa es que tenía aquí en la nube de información, y me ha ido a darle la señal de internet, pero quiso controlar la administración, una ley que ha aprobado en el Congreso de la República, y dice de manera general, digo, ¿no? Como para facilitar el servicio de agua a toda la población. O sea, de aquí para adelante van a trabajar y ya han puesto como meta en 4 años. Eso, es posible, todo que se necesita de una ley, o sea, para trabajar y dar este servicio de agua. Esta ley, bueno, ha sido generada desde el Congreso, o se ha aprobado desde el Congreso de la República, ¿no? Bueno, lo que sabía era de que Vania Pérez de Cuellar estaba detrás de la privatización de Sedapal. La ley de que tú me comentas, la verdad no tengo conocimiento, Jorge. Ajá. Bueno, pero a ver si para la otra semana lo dejamos ahí como tarea, tanto para usted como para mí, y que tratamos este tema porque es sumamente importante, ya que hemos estado hablando que no se quieren hacer las cosas bien desde Petroperú. ¿Por qué? Porque al Ministerio también voy por esa línea de que están preparando todo el terreno o las condiciones para que esta empresa por la población pueda vivir. Ya no da para más, así que hay que privatizar, ¿no? Y lo tenemos también que muchas veces se ha intentado hacer con lo de la paz, ¿no? Por eso es que trato de relacionar este asunto, que sería bueno, Juan, de repente tratarlo el martes que viene. Sí, Jorge, con mucho gusto, no hay ningún problema. Hay que tomar en cuenta, Jorge, que en el sector hidrocarburos, por ejemplo, Argentina también privatizó también sus empresas estatales, ¿no? Y en Perú esto ha venido pues de la mirada del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para ver realmente presionar para que se privatice, porque hay que tomar en cuenta que es importante. El problema del mundo ahora es energía. Entonces, en la medida que falte energía en el mundo, todos los países van a ir en busca de esta energía y van a ir hacia aquellos países donde la tienen. Por ejemplo, el problema en Perú es que lo que las empresas que están a cargo de la explotación, de la exploración, lo que hacen es llevarse el petróleo crudo, se lo llevan y lo venden pues como si fuera commodity, ¿no? Lo venden a precios internacionales
y de acuerdo a las fluctuaciones que tiene el barril de petróleo internacional, ¿no? Entonces, pero no se usa, por ejemplo, en el Perú. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema del gas que se vendió a Camisea y no se ha industrializado para que en Perú, o sea, no se ha hecho masivo para que Perú, por ejemplo, se industrialice. Y ese es el gravísimo problema porque no hay mirada de largo plazo, Jorge. Y pues ese es el gran problema que es nuestro país. Juan, muy amable, muchísimas gracias. Hasta el martes de la semana que viene. Listo, Jorge, gracias por tu invitación y nos vemos la próxima, nos hablamos la siguiente semana. Saludos para todos tus radio escuchas y las personas que te ven. Gracias, muy amable. Juan Cabra, economista, estuvo aquí